Buenas tardes, arquitecto y compañeros. Somos el grupo 12 que está conformado por Claudia Pulache y Rivera Lucy. Nuestros temas se dividen en las Siedlung alemanas, el derribo de las murallas y el ensanche de Latinoamérica y la ciudad racionalista. En la siguiente diapositiva tenemos el índice con todos los puntos a tratar. Ahora comenzaré con la Siedlung alemana. La Siedlung alemana, en contexto, la idea nació después de concluir la Segunda Guerra Mundial, siendo estrategia para combatir la crisis económica que acontece en esos momentos. Además, busca una nueva manera de vivienda para la sociedad que en esos momentos había aumentado su demanda. En el estudio de la Siedlung tenemos las etapas de crisis económica. La primera etapa comenzó en 1920 con la restricción de construcciones de lujo. Además, se modificaron los precios de estos mismos materiales. En la segunda etapa, en 1923, el Estado decide invertir, pero las inversiones fueron perdidas, además de que la hipoteca fue colocada bajo interés, siendo este el detonador de la inflación. En la tercera etapa, en consecuencia de todas las etapas anteriores, en 1924, los ciudadanos no tenían los medios económicos ni materiales para la construcción de viviendas por la situación que rodeaba a Alemania. Principales problemas de la vivienda en Berlín. Como podemos observar en el plano, los principales inconvenientes son: el aseo era compartido por 3 a 4 cuartos. No había una correcta orientación de ventilación y luz natural. No había mucha accesibilidad al agua corriente ni saneamiento. La mala zonificación provocaba que los olores de servicio, higiénicos y áreas de cocina se combinen en toda la planta. La circulación no está esquematizada, las zonas públicas y privadas estaban combinadas. En búsqueda de la solución se crearon las siguientes construcciones. En primer lugar tenemos la Siedlung de la Herradura, creada por Wagner y Tau. Surgió entre 1924 y 1926, contando con 1.030 viviendas, siendo 428 unifamiliares. El diseño se torna a través de una construcción con forma de herradura. A los lados contiguos presentan hileras de viviendas de 4 niveles cada una. En el espacio central se encuentra un lago y un gran parque. Siguiendo ese recorrido, encontramos una plaza en forma de rombo, con un pequeño desarrollo de viviendas. En segundo lugar se encuentra la Siedlung de Tevendorf, creada por Wagner y Tauden nuevamente. Fue construida en 2 tiempos, entre 1920 a 1932, contando así con 1.918 viviendas, conteniendo 800 unidades unifamiliares. En el diseño se incluye una estación de metro rodeada de comercios, siendo esta la nueva idea de encuentro público. Contiguo a ellos se encuentran las filas de casas perpendiculares. La idea base es mantener la mayor cantidad de áreas verdes. Por último, se creó la Siedlung de Fábrica Siemens, creada por Schaar y Wagner. Fue la última de su tiempo de construcción, fue desde 1929 a 1922, entre el movimiento de inicios nazi. Las colonias colindan con la fábrica, iniciando su organización una plaza triangular. Contiguo a ello tenemos el recorrido, traspasamos las vías del tren. Paralelo a ello se encuentra un gran edificio de 300 metros de largo, perpendicular a ello los bloques de vivienda. En conclusión, las Siedlung fueron la salvación de esa época, ya que la arquitectura ayudó a la sociedad, convirtiéndose en el beneficio de todas las clases. También desde el punto de vista arquitectónico, las Siedlung introdujeron nuevos aspectos constructivos y normas de vivienda, aprovechando al máximo el espacio y sus funciones. A continuación le doy el paso a mi compañera Claudia, que explicará el siguiente punto de importancia. Como segundo tema tenemos lo que es el derribo de murallas y ensanche de ciudades en Latinoamérica. Con respecto al debate gestión y construcción de la muralla, tenemos lo que son las siguientes causas. La centralidad de la ciudad de Lima demostró lo atractivo que se había vuelto a vivir en esta zona, principalmente a la actividad económica existente en aquel tiempo, lo cual trajo consigo las siguientes amenazas.
la aparición de amenazas externas e internas que afectaban la estabilidad política, administrativa y social. Tenemos lo que son los ataques de los guerreros incas de Cusi y Yupanqui, y tenemos también lo que es la rebelión de Almagro el Mozo en 1542, y tenemos lo que son las amenazas de los piratas y corsarios por apoderarse de las riquezas de la ciudad y el cargamento que transportaban los navíos que salían de Lima. Con respecto a la propuesta de la muralla, tenemos que debido a las amenazas se discutieron la posibilidad de construir una defensa para la ciudad de Lima. De las propuestas presentadas, fue aceptada por el Cabildo el proyecto del jesuita Juan Ramón Konig, debido a que presentó tres expedientes. El primero es la justificación de la construcción de la muralla, en segundo tenemos las especificaciones técnicas, y tercero tenemos lo que es el financiamiento. Esta muralla fue concebida debido como una protección para lo que es la seguridad de la población y de las riquezas que poseía Lima. Bueno, con respecto a lo que son las murallas, estas tenían lo que son las portadas. La muralla contaba con lo que son 10 portadas, las cuales sus nombres estaban en función de su localidad en la ciudad, cerca de un barrio, parroquia, puente o camino. La ubicación de las portadas tenía la función de garitas de control del tráfico de personas, mercaderías a la ciudad, y permitieron lo que es la recaudación de los respectivos peajes de entrada y salida para las posibles reparaciones. Bueno, con respecto a la construcción de la muralla, tenemos que este proceso de construcción se inició en el año 1683, el cual demoró casi 13 años debido a sus diversas causas. Una de estas es la burocracia que existía en la época. Otro tenemos que es la distancia entre el virreinato del Perú y la metrópoli. Tenemos lo que es el momento político que vivía la ciudad cuando el virrey asumía un cargo por un periodo, y por último tenemos lo que es la importancia de la aprobación de la iglesia en las decisiones políticas de la ciudad. Con respecto a por qué se derribó la muralla de Lima, tenemos que los procesos de modernización de Lima trajo consigo diversas consecuencias, las cuales llevaron al derribo de la muralla. Tenemos lo que es el aumento en los costos de la renta de viviendas en los barrios ubicados al centro. Tenemos lo que es la mayor demanda de infraestructura de servicios básicos. El centralismo también excluyó a la población que vivía en la periferia de la modernización. El desorden de la urbanización por falta de una reglamentación adecuada. También tenemos lo que es el aumento de subdivisión trajo problemas de insalubridad, taburización y hacinamiento en el centro. Y por último tenemos que ante la falta de obras públicas de infraestructura aumentaron los problemas de insalubridad. Tenemos también lo que se dio un discurso de demolición de la muralla. Esta fue una decisión política del presidente José Balta para demoler lo que es la muralla. Y esta se sustenta en razones sociales, políticas, económicas, salubridad y crecimiento urbano que reflejan las ideas de progreso y modernidad vigentes en ese momento en la ciudad. Además, las experiencias de ensanche en otros países habían llegado a la ciudad por medio de los diarios e influenciando en la decisión del gobierno de turno. En este documento, el cual fue publicado el 1 de diciembre de 1869, el presidente justifica lo que es la necesidad de la demolición de la muralla, señalando 6 razones y 9 incisos. Bueno, aquí tenemos lo que son las acciones ejecutadas para la demolición de la muralla. Tenemos lo que es en este cuadro, muestra cómo el Estado peruano realizó las demoliciones de manera parcial. En primer lugar, para la construcción del Palacio de la Exposición, obra a cargo del fraccionario Enrique Meix, y en segundo lugar, vender el terreno de la Portada de Guadalupe para poder iniciar la demolición. Con respecto al plan de ensanche de Lima, tenemos un primer plano topográfico que se dio en 1872. El plan de ensanche de Lima fue diseñado por el ingeniero Luis Sada entre los años 1870 a 1873.
con el nombre de Plano Topográfico de la Ciudad de Lima o Primer Plano Regulador de Lima, el cual lo podemos apreciar en la parte derecha. Un segundo plano topográfico apareció en 1875. La ejecución del plan fue puesta a subasta, quedando encargado el fraccionario Enrique Meis. Dicho plan continuó durante el periodo del presidente Manuel Pardo de 1872 a 1876. Este plano topográfico elaborado por el fraccionador Enrique Meis muestra algunas variantes en relación con el mismo plan de ensanche elaborado por Sada. Bueno, aquí se pueden ver lo que son las variantes propuestas en el plano topográfico al plano de ensanche. Bueno, con respecto a la paralización del plan de ensanche, tenemos que con la muerte de Enrique Meis en 1872 se paralizaron lo que son el derribo de las murallas, y un año más tarde la Compañía de Obras y Fomento del Perú, la cual estaba encargada de las obras, fue cerrada. Esto trajo consigo las siguientes consecuencias. La interrupción del proceso de urbanización dejó vacíos urbanos en cada una de las secciones, lo cual provocó un desorden urbano. Los terrenos pertenecientes a bienes nacionales fueron ocupados ilegalmente. El crecimiento ordenado de la periferia no se concretó. Tuvo efectos medioambientales como afecto de espacios verdes, terrenos de cultivos, riachuelos que fueron ocupados de manera ilegal. Y también tenemos que los espacios abandonados para la paralización de las obras fueron utilizados como basureros, generando espacios insalubres a la periferia. Bueno, como conclusiones tenemos que la construcción de la muralla de Lima tuvo como fin la protección física de los bienes. Esto influenció tiempo después a la urbanización y el crecimiento de la ciudad. El derribo de la muralla de Lima, la cual fue ejecutada por Enrique Meis, tuvo como finalidad ampliar la ciudad y debido a una epidemia, la cual era perjudicial para la salud pública. Como último tenemos que con el plan de ensanche se tuvo como fin la apertura y la alineación de nuevas calles y avenidas a través de un plano regulador. Estas obras permitieron liberar al núcleo de su encierro, permitiendo el ensanche de sus límites espaciales a través de la urbanización mediante fraccionamientos habitacionales, áreas fabriles, plazas y alamedas. Le doy paso a mi siguiente compañera para que pueda continuar con el tema. Muchas gracias, compañera. Nuestro último tema es la ciudad racionalista. Para ponernos en contexto, surge en Europa después de la Primera Guerra Mundial, naciendo así la idea del uso racional en los espacios y sus distribuciones, estableciendo así un esquema de crecimiento respetuoso para la sociedad. Ahora pasaremos a los principios del racionalismo. Comenzamos con la forma. Se componía por formas simples, buscaba la funcionalidad dentro y fuera de la edificación. Además, estéticamente se evitó el uso de ornamentos que fueron cambiados por diseños lineales. Continuando tenemos el método, que como criterio exige zonificar de acuerdo a la ventilación, asoleamiento y las áreas de uso privado y público. Por último, contamos con la especialización, que se refiere a la separación de zonas privadas y públicas, por ejemplo, los espacios de ocio y trabajo. Además, se considera el valor de la circulación vehicular, dando así su propio espacio de recorrido. Ahora presentamos los aspectos de la ciudad. Comenzamos con la construcción de manzanas cerradas, que determinaban la construcción de viviendas insalubres e incómodas, proponiendo así la construcción de edificaciones abiertas en bloques, permitiendo las vistas exteriores en todo el entorno. Ahora, la calle corredor. La idea es plantear una calle tradicional rodeada de edificios, pero la contaminación y los ruidos no permiten una buena calidad de vida. Como principal representante tenemos a Le Corbusier, padre de la arquitectura moderna.
concibió la idea de la construcción por montaje aplicado a la estructura, techos y escaleras, que permiten la creación de diferentes propuestas. Planteó 5 nuevos puntos para esta idea, comenzando con la planta baja con pilotes. Le Corbusier consideraba que la planta baja pertenecía a los automóviles, ya sea de estacionamiento, de circulación o estructuralmente se propone el uso de pilotes para que guarden la distancia mínima. Como segundo criterio propone los techos jardín, siendo esta una solución de calefacción para los espacios internos. Además permitía recuperar áreas verdes. Las ventanas alargadas fueron planteadas para mejorar el ingreso de luz y aire, ya que la forma permite la circulación. Además remarca fachadas y niveles. Uno de los hechos importantes es el CIAM, fundado en 1928. Conformado por 28 arquitectos organizado por Le Corbusier, planteaban los siguientes puntos: la importancia de la técnica moderna y sus consecuencias, la estandarización, la economía, la urbanística, la educación y la juventud, y por último, la realización de la arquitectura y el Estado. Dentro de ello, encontramos el manifiesto a través de la Carta de Atenas, publicado en 1942 por Serre y Le Corbusier. Plantean los siguientes puntos, comenzando por el habitar, diciendo que la vivienda debe ocupar los mejores espacios urbanos, contemplando un mínimo de horas de asolamiento, prohibiendo el alineamiento con vías de tránsito para un mejor confort. Seguimos con el siguiente punto, que es el trabajo. Tenemos que plantear una distancia mínima entre el trabajo y la vivienda. El sector de industrias debe independizarse de la ciudad. Los centros comerciales y de negocios deben poder comunicarse con la vivienda. El esparcimiento indica que toda comunidad o lugar de vivienda necesita un espacio de deporte y ocio. Recobrar esos espacios a través de demoliciones de manzanas insalubres y convertirlas en áreas verdes. El último punto es la circulación. Debemos calificar las vías según su naturaleza, además de diferenciar las calles de las vías de tránsito y por último añadir áreas verdes en las circulaciones aisladas. En conclusión, la idea nació para darle mayor importancia a la estructura, analizando la función y el espacio, además de enfocarnos en el usuario y sus necesidades. A continuación le doy paso a mi compañera que irá a las conclusiones generales. Con respecto a las conclusiones, con el primer tema, que es la City-Look alemana, tenemos que fueron la mejor idea de la época, enfocándose en un concepto nuevo que hasta hoy aplicamos. Por ejemplo, la conexión del espacio público rodeada con comercios, fomentando así el crecimiento de la economía que en ese momento estaba en crisis. Además, hicieron acortar el recorrido de las viviendas familiares a las estaciones para ir a sus respectivos trabajos, permitiendo mejorar las circulaciones y recorridos peatonales. Con respecto al derribo de murallas y ensanches de ciudades en Latinoamérica, tenemos que lo que se buscó con el derribo de las murallas fue permitir la expansión de la ciudad y a su vez permitir la habilitación de nuevas urbanizaciones en la periferia. Con el derribo de murallas, Lima empezó a proyectarse del centro a las periferias y se delinearon los ejes urbanísticos que rigen hasta hoy los lineamientos expansivos de la ciudad de Lima. Y con respecto a la ciudad racionalista, tenemos que la idea conceptual en el racionalismo fue enfocarse en el usuario, analizando sus necesidades, funciones y espacios, zonificando las áreas y separándolas de acuerdo al uso, ya sea privado o público. Además, se considera la circulación necesaria para el recorrido de la población, rodeado de áreas verdes y evitando el ruido vehicular. Tenemos lo que es la bibliografía y la rúbrica. Muchas gracias.